Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestados los libros de primaria. En la página 50 de tu libro iniciamos una aventura que se llama Las historias que nos unen. En este proyecto viajarás al pasado para obtener información interesante sobre el lugar donde vives. Luego escribirás una reseña, así es que en este proyecto aprenderás a hacer reseñas para compartir lo que investigaste. Y luego que hagas esta reseña, la van a integrar a una antología que formará parte de la biblioteca escolar o de aula para que otras personas la lean. Todo ello para reconocer la importancia de la redacción de reseñas. Pasemos al subtema preparación e identificamos. Te pregunta tu libro, ¿te gusta conocer otros lugares? Yo respondo que sí me gustaría mucho. Y después te dice tu libro, te invitamos a hacer un viaje y te aseguramos que este recorrido será diferente. Necesitarás poner el equipaje, tu imaginación, interés y curiosidad porque la travesía te transportará a otros tiempos. ¿Ya imaginaste de qué se trata? Y yo respondo, sí, viajaremos en el tiempo. Claro, viajarás al pasado para identificar cómo era el lugar donde vives. Listo. Pasemos al punto número 1. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza un ejercicio de memoria para recordar lo que había y hay ahora alrededor de tu comunidad o en los lugares donde has vivido. Así es que es momento de hacer esta memoria, este memorama. Posteriormente trabaja en la tabla de la página siguiente y trata de identificar y comparar cómo era y cómo es ahora el lugar favorito dentro de la comunidad. Piensa en el recorrido que hacías o haces de tu casa a la escuela. Así es que en esta parte vas a comenzar a recordar por cuáles lugares pasas cuando vas a la escuela o al revés. Visualiza el recorrido para ir al mercado, la tiendita o mercería, al deportivo o a las canchas. Entonces así voy a hacer mi memoria. Voy a poner dos imágenes, una de cómo es ahora y cómo era antes. Por ejemplo, antes había menos gente y los camiones son más antiguos. En el Zócalo existían árboles, arbustos, actualmente no los hay. También podría poner estas imágenes, suponiendo que yo vivo en la Ciudad de México, como era antes, como era ahora. En estas imágenes cambiaron un poco la glorieta, pusieron más escalones, no existía edificios o lámparas. También pondría una imagen de cómo era el mercado antes y cómo es ahora. Antes no existía edificios, estaban ahí puestos en las calles, sus productos estaban en el suelo y ahora pues ya tienen un grande edificio en donde pueden colocar su mercancía en los mostradores. También pondría una imagen para mi memorama como esta de cómo era antes, que había un río y ahora ya no lo hay. Así del mismo modo, de acuerdo a lo que digan los maestros, van a realizar su memorama. Ahora pasemos a realizar la tabla que está en tu libro. ¿Cómo era mi comunidad? De acuerdo al memorama que hayan hecho y cómo hayan jugado y las descripciones que hayan puesto, van a llenar la tabla. Ejemplo, ¿cómo era mi comunidad? Antes los mercados se ponían directamente en la calle y el suelo. Ahí en el suelo ponían sus mercancías. ¿Cómo es ahora en mi comunidad? Bueno, ahora esos mismos mercados tienen un edificio y adentro tienen puestos establecidos y ponen sus mercancías en mesas y estantes. O sea que sí hubo un cambio sustancial. ¿Por qué creo que ocurrieron los cambios? Porque el pueblo se convirtió en una ciudad y hay más gente. Esto es lo que yo considero. Del mismo modo, tú vas a ir viendo cosas, bueno, más bien partes de tu ciudad o de tu pueblo que cambiaron. Vamos a ver otro ejemplo. Antes había un río y casitas alrededor y muchos árboles. ¿Cómo es ahora? Bueno, ahora ya no es río. Ahora es una avenida y el río desapareció, donde pasan muchos carros. Ahora hay un montón de carros. ¿Por qué creo que ocurrieron esos cambios? Porque el cauce del río cambió de dirección y se secó. Y usaron ese lugar para que transitaran muchos carros por el crecimiento del pueblo que se convirtió en ciudad. Veamos otro ejemplo. Antes había poca gente en el barrio y ahora el barrio está lleno de mucha gente, casitas, carros y camiones.
¿Por qué se dieron esos cambios? Bueno, llegó mucha gente de otros lugares, el barrio se convirtió en una gran comunidad y ahora hay mucha gente, carros, tiendas, etcétera, y ya no cabemos. Entonces, aquí te dejo algunos ejemplos de cómo puedes hacer esta actividad. Número 2. En asamblea respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué cambian estos lugares? Bueno, yo respondo que los lugares cambian debido a que las necesidades de la región, el pueblo o la ciudad cambiaron. Ejemplo, hay más gente y requieren de nuevos servicios, como agua, luz, calles, escuelas. Por tal motivo, se tienen que construir para cubrir las necesidades de la gente y hubo un cambio. Esta sería mi respuesta. Ahora aquí te dice que observes las imágenes. Bueno, aquí observo que solamente es una especie como de ranchería o unas cuantas casas que están ahí entre lo que es el campo o a la intemperie donde no hay nada de gente. Por acá es un pueblo pequeño con poca gente. Aquí parece como una pequeña ciudad con bastante gente, pero no es una ciudad muy grande en comparación de estas dos fotografías que se ve que es una ciudad bastante grande. Y por acá se ve que también es una ciudad no muy grande. Ahora, en el punto número 4 te dice que respondan y comenten las siguientes preguntas. En estas preguntas vamos a requerir las imágenes anteriores. ¿Qué características observan en las imágenes? Bueno, yo observo que en algunas imágenes son lugares rurales, como en estos, donde hay muy poca gente habitando las regiones. En otras hay construcciones y casas, pero hay poca gente, como en este caso que está por aquí, pues sí hay construcciones, pero hay poca gente. Y en otros lugares está sumamente lleno, como en este caso. Es decir, son urbes o ciudades muy grandes con mucha gente y carros, sobre todo estas dos fotografías. De estas que están aquí, ¿qué relación o semejanzas tienen con el lugar donde viven? Bueno, de acuerdo a donde yo vivo, puedo decirte que la relación que yo encontré son las fotografías de las ciudades que están grandes y sus semejanzas son, que se parecen a la mía, es que son grandes, ¿verdad? Y también se puede decir que hay grandes construcciones de edificios, hay casas, así como pues un montón de gente, un montón de carros y mucho movimiento. Entonces tú vas a ver cuál de estas fotografías se asemeja a donde tú vives y vas a buscar las semejanzas y la relación que hay entre el lugar que tú vives. Inciso B. ¿Qué historias sobre el origen, personaje o lugares importantes han escuchado o les han contado sus familiares? Y ahí recordando, esta sería mi respuesta. Por ejemplo, a mí me han contado historias de cómo eran antes los carros, cómo eran las calles, cómo se transportaban antes en burro o en caballo o a pie. También me han contado historias sobre cómo eran los mercados, historias de cómo fue cuando pasaban los revolucionarios por sus pueblos. Estos son los tipos de historias que me han contado. Inciso C. ¿Cómo podrían descubrir más historia de otros temas sobre la comunidad? Bueno, se puede preguntar a los abuelos, tíos abuelos, y también se puede investigar en libros o de historia, o tal vez visitar lo que es el internet y ahí buscar información. Esta sería mi respuesta. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes porque tu comunidad será muy diferente a las que yo describí. Recuerda visitar su página oficial de noexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Recuperamos sería el siguiente subtema. Cada lugar tiene sus propias características e historias. Cualquier comunidad, pueblo o ciudad es importante porque arropa a muchas personas y ha sido el lugar que les ha permitido vivir diferentes experiencias a través del tiempo. En la ruta usual para llegar a tu escuela en el lugar donde vives, entonces vas a fijarte en la ruta para que tú usas para llevar a tu escuela, no importa que sea en carro o en bicicleta o caminando como tú llegues, y después vas a responder estas preguntas. La primera pregunta es, ¿habrá ocurrido algo interesante
en tu ruta. En mi ruta yo considero que sí ocurrieron cosas interesantes a través de la historia. ¿Siempre han sido iguales las calles? La verdad es que no son iguales, han cambiado bastante. ¿Qué personajes históricos habrán caminado por allí? Así es que imagina o pregúntale a tus familiares qué tanta historia hay en ese lugar. Por ejemplo, mi abuelo a mí me cuenta que por ahí pasaron los revolucionarios, o sea que fue algo bastante histórico esa región. Después, responde la siguiente pregunta: ¿cuál es la actividad laboral de las personas con las que convives día a día? Y mi respuesta es que hay centros comerciales, hay escuelas, mercados, o sea que sí hay bastante movimiento. ¿Producen o elaboran algo que tenga relación con otros lugares o personas? Yo respondo de acuerdo a mi comunidad, es que se elaboran algunas artesanías que luego se venden en diferentes estados de la República. O sea, si hay relación con esto de la cultura. Recuerda que tus respuestas van a depender del lugar donde vives. Tal vez tus antepasados fueron parte importante para que se haya formado o transformado tu comunidad. En asamblea, o sea, en el grupo, con ayuda de los maestros, van a comentar sucesos interesantes del lugar donde viven. Pueden guiarse con los siguientes temas. Y aquí vamos a ver cuáles son los temas que dice tu libro. Por ejemplo, pueden empezar a platicar si hay el origen o historia de cómo nació la comunidad. Tal vez conozcan personajes históricos o actuales de que consideren importantes los integrantes de la comunidad. Tal vez tu abuelo es uno de los que hizo o formó parte de los primeritos de esa comunidad. También van a hablar sobre lugares históricos o actuales que consideran importantes los integrantes de la comunidad. Para luego que hayan hablado, van a responder esta parte sobre comentar. Y fueron mi comentario. Mira, aquí también te dice que pueden comentar sobre festividades, costumbres o tradiciones. Y resulta que, para responder esta parte, mi abuelo a mí me contó, y esta es la historia que yo voy a contar en el grupo, es que su papá le contó que cuando él era chico pasaban por su pueblo los revolucionarios. Así es que yo estoy cumpliendo el inciso B, personajes históricos, porque ahí pasaron los revolucionarios. Dice mi abuelo que llegaban a caballo y hacían una especie de campamento y los generales se quedaban en diversas casas donde los atendían los pueblerinos. Había veces, cuenta mi abuelo, que hacían mucho desastre. Los revolucionarios, o sea, se pasaban de desastrosos en los pueblos, y también cuentan que las señoras tenían que esconder a sus hijas porque a veces les faltaban al respeto. Entonces, si te dejan de tarea esto y te dice tu maestra que cuenten o escriban una historia, aquí te dejo un ejemplo. Luego pasamos a qué se dedican las personas de la comunidad. Hay diversas empresas en mi comunidad, en la región, donde se crean uniformes escolares, mochilas, entre otras cosas. Es decir, se dedican a maquilar cosas. Aquí tú tienes que fijarte qué es lo que hacen en tu comunidad. Si hay fábricas, si hay se dedican a la construcción, etcétera, y ahí lo escribes. ¿Cómo han cambiado las infraestructuras de la comunidad? O sea, ¿cómo han cambiado? Si hay edificios nuevos, si hay calles, si quitaron canchas o pusieron canchas, lugares comunes como las plazas o el kiosco. Así es que yo, por darte un ejemplo, respondo que ha cambiado mucho porque antes no había la construcción de tantas casas y ahora en la actualidad hay muchísimas casitas, calles, escuelas, canchas, parques, es decir, se convirtió en una gran urbe. Aquí responde de acuerdo a los cambios que has visto en tu comunidad. ¿Se hablan lenguas originarias? En mi caso, no. Solo se habla el español y en algunas regiones turísticas se llega a escuchar el idioma inglés en donde yo vivo. Tal vez si tú vives en una zona fronteriza, por dar un ejemplo, Tijuana, podrías decir que hablan en español, pero también hablan el español inglés, o sea que una mezcla entre español e inglés, español inglés o algo así que le dicen, ¿verdad? Es una combinación de los dos idiomas. A partir de las aportaciones de los demás y de manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza en tu cuaderno el dibujo del suceso que más llamó tu atención. Por ejemplo,
Yo me aventé este dibujo de los revolucionarios. Y después de que hayas dibujado, vas a escribir una historia sobre, pues, el tema que tú elegiste. En este caso, yo elegí sobre la revolución y pongo que una historia que me contó mi abuelo, en donde me dijo que en una ocasión él vio que llegó Pancho Villa y que Pancho Villa traía la caballería del norte. Dice que era un personaje con carácter bastante recio, gustaba de la buena comida, o sea que le gustaba comer muy bien y cuenta que le gustaba meditar bastante. Se quedaron unos cuantos días en el pueblo para luego dirigirse a su destino. Y esta fue la historia de acuerdo al tema del dibujo que yo elegí. Del mismo modo, del dibujo que tú hayas elegido, aviéntate una historia que te hayan contado o que hayas investigado. Y después, el punto número 3, al finalizar, van a compartir y explicar sus dibujos e historias. Por ejemplo, mi dibujo se trata sobre los principales personajes de la Revolución Mexicana, que viene siendo, pues, Francisco Villa, este sería Francisco y Madero, perdón, Francisco y Madero, este sería Francisco Villa o Pancho Villa, este sería Zapata, Carranza y este sería el malvado de la película, que sería Porfirio Díaz. Así del mismo modo, explica tu dibujo o historia y si te lo dejan de tarea, tendrías que explicar tu dibujo ahí en tu cuaderno o donde lo especifique tu maestra. Planificamos. En el itinerario del viaje está planeado hacer un recorrido por los antecedentes de la comunidad, de su gente, costumbres, comidas, espacios y formas de comunicarse. Compartirás lo que descubras durante tu viaje y recuerda, tu comunidad es importante, explórala más. ¿Qué te gustaría conocer de tu comunidad? Bueno, a mí me gustaría conocer mi ciudad, cómo surgió, cómo nació. ¿Sabes por qué tiene ese nombre? La verdad es que lo desconozco totalmente. Que se han transformado a través del tiempo. Aquí estas preguntas vas a tener que investigar en tu comunidad. Por ejemplo, ¿en qué se ha transformado a través del tiempo en mi comunidad? Se ha transformado las calles, los mercados, las escuelas, las casas y las costumbres. Antes eran muy tipo pueblerinas y ahora son muy de ciudad, o sea que sí cambió. En mi caso, recuerda que tu caso será diferente. ¿Qué permanece después de muchos años? En mi comunidad permanecen algunas calles del centro, museos, algunos edificios históricos, también algunas estatuas ahí que están ahí en el centro. Estas son las cosas que permanecen y que a pesar de los años siguen ahí. Así es que tú chécate, fíjate qué es lo que permanece en tu comunidad y de qué manera una reseña permitirá compartir tu investigación. Así es que piensa cómo puede compartirse o una reseña. Y yo pongo como respuesta que una reseña puede servir para informar y esto generará un valor en la sociedad sobre la cultura, edificios, monumentos que marcan la historia de mi lugar, ciudad, pueblo, para que otros la conozcan y prevalezca pues la cultura. En eso puede servir una reseña. Seguramente en tu equipaje vas a llevar muchas preguntas o te vas a empezar a cuestionar preguntas para investigar. Anímate a usarlas. A continuación, generen la ruta que seguirá a su viaje para redactar y presentar la reseña que elaborarán. Y comenten con sus maestros lo que necesitan. Así es que esta es una especie de planificador o lo que van a ir haciendo, en donde en un punto número 1 vas a elaborar una lista de lugares y temas de interés y luego te vas a buscar fuentes de información y personas que tengan el conocimiento para pues empezar a buscar esta lista de interés. Y luego vas a organizar los datos obtenidos de tu búsqueda y después vas a ordenar las ideas del guión de entrevistas con claridad. O sea que vas a hacer una entrevista, vas a revisar las estructuras de la reseña y redactarla. O sea que vas a empezar a conocer qué es una reseña y todo cómo se estructura. Y luego vas a revisar y corregir todo eso que te haya salido mal de tu reseña. Vas a armar una versión final de la reseña, vas a compilar la antología, o sea, van a compilar todas las reseñas de su salón y van a difundir los lugares descubiertos en el viaje de todas las reseñas que hayan hecho. Y va a ser un proyecto bien padrísimo. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si es así, yo te invito a que la compartas con aquellos que la necesiten, como a tus compañeros, para que ellos también puedan realizar su reseña
También puedes compartir el canal a otros niños de primaria. Te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones que anda por acá atrás la campanita. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.